Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y el día de hoy los quería invitar a charlar un poquito sobre algunos conceptos de desarrollo personal y quería que lo hagamos a través de reseñar un libro muy interesante que leí en una etapa de mi vida que, bueno, estaba como pasando por unos cuantos procesos personales y, bueno, en ese tiempo yo estaba estudiando coaching ontológico y en el instituto en el que yo estaba vos podías hacer formaciones complementarias que eran como talleres complementarios y yo hice un taller de coaching corporal que, bueno, estaba hecho en dos niveles. Y ese taller tenía como base precisamente el libro este que les estoy contando. Este libro se llama Mapas para el Éxtasis, Enseñanzas de una chamana urbana, de Gabriel Roth. Es este que está acá. Ahí tengo algunas notitas que le hice y les quería ir como contando algunos conceptos. Me parece muy interesante este libro porque, bueno, esta autora es contemporánea, ella nació en el 1941 y falleció en el 2012, así que los descubrimientos y todo el tratamiento que ella desarrolla o el enfoque terapéutico que ella desarrolla lo hace con sus propias investigaciones, vamos a decir. Ella era bailarina y, bueno, se define como artista, directora de teatro, filósofa, escritora y chamana urbana. Ha enseñado su estilo único de curación chamánica en Estados Unidos y Europa. También ha sido miembro del Actors Studio. Actualmente vive en Nueva York, donde imparte talleres y da clases de teatro experimental. Cuando escribió este libro, ella, bueno, todavía estaba en vida. Lo que me gusta de este libro es que, como les dije, son sus propios desarrollos, lo que ella ha ido investigando y lo que ella aprendió precisamente de impartir clases de baile. Como ella era bailarina, sus inicios fueron dentro del baile y cuenta cómo fue viviendo muchas historias a lo largo de su vida que le fueron como señalando que había más en la vida que lo que ella estaba, como ella la estaba viviendo. Ella vivía en Nueva York y cuenta que creció como en una familia muy tradicional, pero tuvo una maestra cuando era muy chica, cuando tenía 9 años, tuvo como una maestra espiritual que como que le enseñó a ver la vida desde otro lugar. Y eso me parece fascinante, me encantan los autores que cuentan sus historias y que nos cuentan cómo, bueno, lo que les fue pasando de niños. Ella cuenta que en su infancia tuvo como experiencias extrasensoriales, como que siempre, bueno, habla de que podía ver como que se sentía atraída hacia la curación o hacia la sanación de personas. Ella sentía que podía empatizar mucho con las personas que estaban atravesando experiencias de dolor y las podía guiar a sanar ese dolor. Que por supuesto acá estamos hablando de una niña, entonces ella no entendía qué le estaba pasando hasta que se encuentra con esta maestra espiritual que, bueno, era una persona ya adulta, muy adulta, que le va como enseñando a ver la vida desde otra filosofía, como que la introduce en el mundo de lo holístico, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y como ella creció en una familia católica, que bueno, a muchos de nosotros nos ha pasado, yo también crecí en una familia católica, y hablar de cualquier cosa que no sea la Virgen o Jesús, como se lo enseña en la Iglesia Católica, para mi abuela era como, bueno, si le hablabas algo de, no sé, si tuviste una experiencia media rara en un sueño o algo así, ella venía y te tiraba agua bendita. Entonces, este, era como, no podías hablar de cuestiones que te pasaban más allá de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, porque era como mala palabra. Entonces me gusta esta autora porque precisamente le había pasado algo similar. Y esta maestra que ella conoció en su infancia le enseñó que había otra forma de ver la vida, que había otra forma de ver la muerte, que la muerte era un paso hacia otro plano nada más, que no era algo, que no era el fin, sino más bien que era un tránsito. Y me parece muy interesante cómo lo cuenta. Y en la etapa en la que yo leí este libro, como les dije, yo estaba estudiando coaching ontológico y hice esta formación paralela de coaching corporal, que lo que usa es ciertas prácticas del teatro y en este caso del baile, que también tenía este libro como base, del baile para sanar ciertos aspectos personales, ciertos dolores personales a través de la expresión corporal. Hoy por hoy se ha desarrollado mucho, hay muchos terapeutas, muchos psicólogos, terapeutas holísticos que utilizan el baile y utilizan el teatro para romper ciertas estructuras del ego que nos tienen como atados. En este libro también habla del ego y cuenta cómo, bueno, cómo ella lo ve y lo que ella ha ido descubriendo. Y cuenta cómo ella descubrió precisamente que el baile sanaba porque trabajó o enseñó baile
en diferentes instituciones psiquiátricas. Entonces, cuando ella quería enseñarle un paso de baile, se dio cuenta de que los enfermos psiquiátricos, los que estaban institucionalizados con ciertas patologías psiquiátricas, ellos no podían aprender el baile, no sé, no podían aprender el tango, no podían aprender la salsa, sino que simplemente se expresaban corporalmente con la música. Entonces ella aprendió a guiarlos a través de los diferentes ritmos y con esos ritmos ella fue notando cómo al expresarse ciertas patologías psicológicas iban como sanando, iban evolucionando de manera favorable. Y ahí fue desarrollando precisamente todas sus enseñanzas que después las condensa en este libro y bueno, otros libros más que tiene. Cuando yo leo un autor de desarrollo personal, siempre les enseño a mis consultantes que una forma de leer autores es toda la enseñanza tomarla con pinzas. Es como decir, cada autor, y lo mismo un desarrollador de contenido, tenemos lo que hemos aprendido, pero a su vez hay todo otro aspecto que todavía no hemos aprendido o que estamos aprendiendo. Entonces, siempre que leemos un autor, una forma interesante de leerlo es poder tomar lo positivo, lo que a mí me suma, y lo que no me suma, lo que yo considero que no resuena conmigo, no es 100% lo que como yo veo o considero la vida, lo podemos ir soltando. Lo mismo con desarrolladores de contenido. Bueno, mi enfoque terapéutico es muy holístico, entonces todos los autores que yo conozco, los autores que a mí me resuenan más, son precisamente holísticos. Cuando yo empecé el coaching ontológico, yo ya había pasado por diferentes terapias holísticas. En Rosario yo estaba viviendo y conocí una psicóloga holística que hice un tratamiento con ella, que también me introdujo o me enseñó muchos enfoques terapéuticos más bien holísticos. Ella no estudió psicología primero, sino que ella había estudiado terapia floral, había estudiado Reiki, había estudiado diferentes métodos energéticos y después estudió psicología como una forma de validar la práctica que ella tenía. Y es muy similar a mi historia personal. Yo también me enfoqué más en lo holístico y después estudié psicología como precisamente una forma de complementar lo que yo ya sabía y no tanto como mis inicios. Más bien yo inicié en la abogacía. Después empecé a explorar lo que son las terapias holísticas y después me fui a la psicología como una forma de complementar lo que yo ya tenía. Este libro a mí me gustó mucho, como les decía, porque a mí me gusta mucho el baile y la autora trabaja con los ritmos. Ella desarrolló su práctica en base a 5 ritmos. Ella pudo reconocer que todos pasamos por 5 ritmos en la vida y nos enseña a reconocer los 5 ritmos que son fluido, staccato, caos, lírico y quietud. Ella reconoció que las personas que ella les enseñaba baile pasan por esos 5 ritmos y fue extendiendo los 5 ritmos a la vida entera. Entonces enseña a través de 5 capítulos que son, bueno, en el primer capítulo habla de liberar el cuerpo, la importancia de poder conectar con los 5 ritmos que ahora les voy a explicar cuáles son, para poder ir rompiendo ciertas estructuras de nuestro ego que no nos dejan expresar de manera libre. Bueno, el primer capítulo habla de liberar el cuerpo, en el segundo habla de expresar el corazón, en el tercero habla de vaciar la mente, en el cuarto habla de despertar el alma y en el quinto de encarnar el espíritu. Cuando habla en el primer capítulo de liberar el cuerpo, que es el que voy a charlar un poquito ahora, habla de los 5 ritmos, que son estos que nombré, y la práctica de los 5 ritmos, cómo nos permite, como les decía, romper estas estructuras. Una parte interesante del libro es que ella cuenta que en sus inicios como bailarina ella trataba muy mal su cuerpo. Hay películas como por ejemplo El Cisne Negro que nos muestran cómo se vive cierta sobreexigencia en las bailarinas, que se les pide tener cierta delgadez. Esta mujer fue anoréxica durante un tiempo y ella en esa etapa comprendió que estaba tratando muy mal a su cuerpo. Ella lo trataba, acá les leo una parte, dice: el cuerpo se nos queda encerrado en hábitos, nos volvemos rígidos con la repetición, también el corazón se nos vuelve rígido en rutinas automáticas. Muy pronto nos entumecemos, nos hacemos insensibles a lo que realmente sentimos y rápidamente la mente se nos ciega por suposiciones no puestas en duda, actitudes directoras que no nos permiten ver lo que existe y mucho menos explorar la plenitud del mundo. Se nos programa para el aburrimiento, dice. Y es muy interesante y también habla de que en mi adolescencia caí en la anorexia, llevando al límite la división cuerpo-espíritu.
La crisis me vino por la sensación de que tenía que elegir entre el cielo o el infierno. Mi cuerpo era el infierno, forcejeando con la pasión de mi emergente sexualidad. La euforia que me producía matarme de hambre era celestial. Entonces ella cuenta cómo la anorexia la llevó precisamente a un infierno personal que luego lo empieza a transformar en el desarrollo que ella hace con el baile. Me decidí por el espíritu. Vivía en el filo de la vida y la muerte, de odio por mí y un vago anhelo. Cuando por fin rompí ese hábito de autodestrucción y me liberé de él, fue una decisión radical de elegir la vida, incluso bailando en el filo. Al comienzo de mi viaje me llegaron profesores en todas las formas. Mi iniciación comenzó en patios de juegos y en centros para ciudadanos mayores. Bueno, y acá sigue contando cómo fue toda su iniciación. Pero lo interesante es ver cómo ella reconoció que el cuerpo es un templo a través de vivir ese infierno de estar anoréxica, y como muchas personas también experimentan ese viaje de sentirse sobreexigidas, de sostener una forma corporal, un estereotipo social que nos obliga a tener cierta forma corporal. Y se vive mucho en las bailarinas, como les dije, esta película del Cisne Negro, que también nos muestra cómo creo que no es un caso real, creo que es un libro que, bueno, vos mirás la película y ves que la actriz principal, el personaje, pasa como toda una etapa de ser anoréxica y cómo esa la lleva a cierta locura. Se termina como dividiendo, como dice ella, su cuerpo, su espíritu, se termina dividiendo y entra en cierta paranoia y se empieza como a perder. Que bueno, la película desarrolla un poco eso, a mi forma de verlo, ¿no? Cuando habla de liberar el cuerpo, esta autora habla del poder de ser. ¿Qué quiere decir el poder de ser? Habla un poquito de poder expresarnos en libertad, salir de todas esas formas condicionadas a través de las cuales nos expresamos. Como les dije en el video, en algunos de los videos que he grabado, nosotros nos expresamos a través de formas condicionadas, formas que nuestra sociedad nos obliga a sostener. Si soy abogado, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, cómo me tengo que presentar. Si soy bailarina, qué peso tengo que tener. Lo mismo si soy actriz o si estoy en el mundo del arte, qué peso tengo que tener, qué forma tiene que tener mi cuerpo. Todas esas estructuras sociales nos van como condicionando nuestra forma de actuar, de sentir y de vivir la vida. Por eso es lo que habla ella, que lo primero que nos toca hacer es liberar el cuerpo. Liberar el cuerpo para poder yo estar en libertad. Hay una frase muy interesante que dice acá, que dice, solo cuando habitamos de verdad en nuestro cuerpo podemos comenzar el viaje de curación. Muchos no estamos en nuestro cuerpo realmente a gusto y vibrantemente presentes en él. Tampoco estamos conectados con los ritmos básicos que constituyen nuestra vida corporal. Vivimos fuera de nosotros, en la cabeza, en los recuerdos, en los deseos y anhelos. Somos señores ausentes de nuestra propiedad. Un folleto que vi en la consulta de un quirófano dice: si desgasta tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Esta parte es muy interesante, como en el video que yo grabé de la contaminación comienza con nuestro cuerpo, porque, bueno, precisamente está hablando de eso, de que hay otro capítulo más adelante que me había olvidado que estaba, que habla de, de que si contaminamos nuestro cuerpo, estamos contaminando también a Madre Tierra, al lugar en el que vivimos, no solamente a nivel físico, sino también a la tierra en la que estamos. Y si no somos capaces de sanar o de cuidar nuestro cuerpo, tampoco vamos a ser capaces de cuidar Madre Tierra. Como les decía, esta autora lo que encuentra son los ritmos de la vida y los ritmos en el baile. Entonces hace un paralelismo entre los 5 ritmos que ella descubre y los ritmos de la vida. Y los ritmos son, como dije, fluido, que el ritmo fluido es como salir de la quietud. Es cuando, bueno, como también les contaba, a mí me gusta mucho el baile, entonces cuando uno empieza a bailar reconoce precisamente estos ritmos. Salir de la quietud es salir del punto en el que uno está como rígido, tenso. Cuando salís de la quietud, empezás en el ritmo fluido, es un ritmo medio duro en el que estamos como rompiendo ciertas estructuras, ciertos miedos a moverme, a expresarme libremente, incluso cuando estamos solos. Los invito y los desafío a que se empiecen a mover o pongan una música y se empiecen a mover. Van a ver cómo depende de la música, se van a empezar a trabar en ciertas formas de moverse, o van a querer moverse de una forma muy tradicional, como se nos dice
como se nos dice que hay que bailar. Si bailamos salsa, bueno, vamos a querer hacer un paso de salsa y no nos vamos a permitirnos expresar en libertad. Entonces el primer ritmo que ella reconoce es el ritmo fluido, que es precisamente este ritmo que rompe la inercia, la quietud. Una vez que salís de la quietud, entras en el próximo ritmo, que es staccato, que es como un ritmo en el que yo rompo con mis miedos, con esas estructuras mentales que me dicen, no, quédate quieto, movete de esta manera, move los hombros así, move los brazos así. Cuando rompes con el staccato, que es como también la energía del enojo, cuando rompes esos miedos que empiezan en el ritmo fluido, ya empezás a entrar a otro espacio en el que estás como peleándote. Acá podemos ver la parte del guerrero, es como decir, en este punto estamos como batallando con nuestros miedos que nos quieren hacer expresarnos de la manera tradicional o de la manera que deberíamos movernos. Cuando rompemos esos miedos, somos el guerrero que rompe con esas estructuras, por eso es como una pelea. La autora habla de que es como el breakdance, son todos esos movimientos duros de romper precisamente esta inercia. Esta es la parte staccato y yo la veo muy reflejada como por ejemplo quienes estudian Jiu-Jitsu, quienes estudian diferentes artes marciales, que también necesitamos como cierta dureza a la hora de movernos para poder como sostener las formas de esa disciplina. Este sería entonces la etapa del guerrero. Vos estás batallando con esos miedos de salir de la inercia o de sostener una forma tradicional de moverte. Yo recuerdo cuando era chico, a mí me pasaba que yo estaba como retenso, súper duro, porque como les conté en algunos videos, yo viví mucho bullying en mi infancia, entonces yo caminaba duro, caminaba con los brazos duros y sentía que me tenía que mover así porque si no sentía que era maricón o que era gay o que era homosexual. Entonces no me permitía fluir con el movimiento de caminar porque yo tenía que moverme rígido. Este es un ejemplo. Son todos esos miedos, todas esas estructuras que nosotros sostenemos y que nos obligan a movernos de cierta manera para entrar en lo que se supone que la sociedad nos dice que nosotros tenemos que ser. Luego de ese punto en el que estamos como rompiendo ese espacio de quietud, sigue al otro ritmo que es el caos. El caos es como cuando yo ya logré vencer todos esos miedos, mi cuerpo se empieza a expresar como en desorden, como que estoy caótico, como que es una especie de locura. Ese punto lo muestra como, bueno, ritmos muy acelerados, ritmos como la electrónica, que nos sacan completamente y nos empiezan a inducir en un estado como de liberación de todo, como que me pierdo. Ese punto del caos es el que ella nombra como el espacio en el que yo logro romper esos miedos. Es como si hubiésemos estado atados mucho tiempo y en esa tensión de estar atados, cuando me libero, se libera todo el caos y empiezo a estar bailando desordenado hasta que sigue el próximo ritmo, que es el lírico, y es en el que yo puedo expresarme en libertad. Una vez que ya atravesé el caos, se empieza a ordenar el movimiento y ya puedo bailar en libertad y en tranquilidad y expresar mi forma de moverme y de bailar. Luego de ese espacio lírico llega la quietud o la quietud dinámica que también llama esta autora, y es cuando, luego de que yo me expresé, puedo inspirarme de esa expresión que ya hice más en libertad y entrar en un espacio de quietud, y es como una meditación. ¿Para qué hace este viaje la autora? Bueno, cuando estás haciendo un proceso de desarrollo personal o cuando estás haciendo un taller, como el que hice yo que les conté, hacemos todos estos bailes para primeramente romper esas estructuras y después entrar en la quietud, y es como una meditación que uno entra. Y en esa meditación, en esa quietud, es como que uno puede respirar esa paz después de haber pasado por todos esos ritmos, ¿no? Por haber pasado de la fluidez al staccato, al caos, al lírico y después caer en la quietud, como estar en paz, y ahí te permite como poder meditar. Es una forma, y también lo cuenta en el libro, es una forma de poder como romper las estructuras de nuestra mente que constantemente nos están repitiendo cosas, y en la medida en la que yo hago este proceso de moverme, logro como entrar en esa quietud dinámica, esa quietud, esa paz de luego de haber roto todas esas estructuras. Es un viaje y es una práctica. Ella enseña una práctica de vida, entonces la forma en la que ella
la que ella lo vive es desde el baile porque ella es bailarina y lo enseña a hacerlo desde ahí. En desarrollo personal sería como decir, yo estoy interviniendo el cuerpo para poder inducir en mi mente y en mis emociones un estado de armonía. Ella cuenta que una de las cosas que nos toca realizar es precisamente entrar en esa coherencia entre mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Cuando yo estoy con una incoherencia entre esas tres partes, lo que me sucede es que pienso una cosa, siento otra y hago otra. Y esa incoherencia no me deja vivir en orden, no me deja vivir en armonía conmigo mismo. Porque si yo voy a tal lugar, una parte mía se siente mal porque no quería ir tal vez. O si digo algo que sentía decir otra cosa, tampoco voy a estar en armonía por eso que dije. Una parte interesante que también habla esta autora es de trasladar el baile, los ritmos, a la práctica sexual. Y también habla de cómo ella en una etapa de su vida vivía su sexualidad de una manera muy desordenada, como que no sentía realmente el ritmo de la sexualidad, no vivía la sexualidad como una sexualidad sagrada, sino que la vivía desde una manera desordenada. Esa parte a mí me pareció fascinante también, porque en esa etapa de mi vida yo empaticé mucho con eso, porque, bueno, todos cuando estamos en los 20 empezamos a vivir como un desenfreno en la práctica sexual, quienes lo viven desde ahí, ¿no? Por supuesto que cada quien tiene su experiencia y les va a tocar a cada uno de ustedes preguntarse cómo fue su experiencia sexual, cómo fueron sus inicios. Les voy a leer acá otra parte que habla del baile y la sexualidad. Los ritmos existen no solamente en el baile, impregnan, imbuyen todos los aspectos de nuestra vida. Piensa en una de tus experiencias sexuales más memorables. Aunque con frecuencia el acto sexual se queda estancado en un ritmo, es como decir, se vive un solo ritmo, a veces remontamos la ola completa. La ola completa habla de alcanzar el éxtasis, porque como les dije en el título, esto se llama mapa para el éxtasis. Entonces el éxtasis es como alcanzar un estado de plenitud, también puedes decirlo. Esta autora le llama éxtasis. Bueno, sigo entonces con esta parte. A veces remontamos la ola completa. Sensuales y lentas, suaves y tiernas, las energías de ambos fluyen juntas. Al aumentar la excitación se enciende la pasión y el movimiento entra en un ritmo de staccato. Lo que está haciendo acá es hacer un paralelismo entre los 5 ritmos y la práctica sexual. Como iniciamos de manera fluida, luego pasamos a un estado de staccato, de estar como más rompiendo esos miedos que no me dejaban, no sé, sacarme la ropa, soltarme en la práctica sexual con el otro. Rompo esas estructuras y empiezo como en un forcejeo con la otra, con mi amante sería, y ese forcejeo se vive como, bueno, este estado de staccato. Luego del staccato empieza el caos, que también es como el desenfreno de la práctica sexual, y luego el estado lírico. Se los voy a leer así lo ven desde el autor. Al aumentar la excitación se enciende la pasión y el movimiento entra en un ritmo de staccato. Al descontrolarte, pasando de todo pensamiento y miedo, te rindes al ritmo orgásmico del caos. Y luego viene el deliciosamente prolongado estado lírico alterado para luego pasar a la sensación de bienestar, de dicha, de la quietud. Acá sigue hablando de los ritmos en la sexualidad y dice, otra manera esencial de liberar el cuerpo para experimentar el verdadero poder de ser es la expresión total de la energía sexual, que corre por nosotros, que nos impulsa hacia adelante. Una de las tareas más esenciales en nuestra vida para entrar totalmente en posesión de nuestro poder humano es aprender a hacer el amor. Es algo que nunca se nos enseña en nuestra cultura puritana lasciva, al menos no antes de pasados los 20 años. Y eso por casualidad y rara vez. Todavía hay muchísimas personas por ahí, en realidad la mayoría, que no saben hacer el amor de ninguna manera completa y satisfactoria. La nuestra es una cultura supuestamente liberada, incluso libertina, pero con un deplorable subdesarrollo sexual. Reemplaza la experiencia sexual profunda por desenfrenada excitación y actos sexuales relámpago. Bueno, acá está hablando de, como les dije, una sexualidad sagrada, como aprender a ver a la sexualidad como un espacio de unificación con el otro y no como algo puramente físico o desenfrenado. Y cómo a través de la práctica de los 5 ritmos en la vida sexual de la pareja podemos como ir aumentando la unificación con el otro y encontrando mayor armonía en la dinámica de pareja y de la construcción del acto sexual o de la práctica sexual, y que se vuelva una práctica sexual y no que se vuelva como un acto que hacemos apurados o para cumplir o de desenfreno sexual o para sacarme
como si algo me picase y me lo tengo que sacar de encima. Bueno, entonces sigue diciendo, vale la pena pensar cuántas menos violencia, violaciones, adicción, depresión, delincuencia y guerra habría si las personas tuvieran habitualmente experiencias sexuales plenas, intensas. Estamos rodeados por intentos de lograr satisfacción sexual de casi todas las maneras posibles, excepto la profundamente gratificante. ¿Cuántas personas sabemos tener una experiencia sexual total, catártica, de todo el cuerpo, estremecedora? Esta parte es muy interesante porque, bueno, ella habla precisamente de eso, cómo es importante aprender a reconocer que la sexualidad no es, no es sana como la estamos viviendo hoy día. Recuerden lo que le dije entonces al principio, no porque el material de esta autora esté finalizado, todos los materiales de todos los autores están como en construcción. Siempre estamos en construcción porque el material que me deja como legado una autora, yo lo puedo seguir profundizando y seguir dándole como hacer nuevos estudios de ese material del estudio de la mente humana, del psique. Entonces yo lo veo como un material en construcción, que por supuesto cuando uno termina su vida deja su material o lo que ha aprendido como un legado para las próximas generaciones, para que lo puedan seguir. La experiencia sexual total, plena, es la manera más fundamental de curarnos. Libera todas las tensiones y estrés que se acumulan en nosotros y acabamos abrazados y abrazando el mundo en la persona de nuestra pareja. Esta parte es interesante porque hay muchos autores que hablan de una sexualidad sagrada y cómo es el vínculo con el otro y cómo construir precisamente vínculos cada vez más profundos, de mayor unificación con el otro y no vivirlo tan superficialmente como aprendemos a vivirlo. Bueno, a mí en la etapa en la que estaba leyendo este libro y me pareció fascinante, yo estaba viviendo una sexualidad muy desordenada, yo la vivía de manera muy superficial, como la necesidad de tener una práctica sexual y no tanto de conectar profundamente con el otro, porque esa conexión profunda con el otro no la encontraba. Entonces, siempre que iniciaba una nueva pareja, sentía que esta pareja iba a ser la con quien me iba a poder unificar, porque siempre estaba en mí la pulsión de querer encontrar una unificación con el otro o sentirme más conectado con la otra persona, pero nunca lo lograba hacer. Siempre terminaba siendo encuentros de algún tiempo que se terminaba perdiendo la pasión, se perdía como la conexión y eventualmente la pareja se terminaba también. Entonces, es interesante poder ver cómo hay muchos autores que nos enseñan que esa forma de vivir la sexualidad, yo la veo como una forma un poco inmadura, que estamos a los 20 con toda la pulsión sexual que nos invade y no logramos ordenarla, tampoco muchas veces por falta de conocimiento, por falta de comprender que en la sexualidad toca como ir ordenándola, vivir experiencias, permitirnos la etapa de vivir experiencias, pero después comprender que como toda práctica, si queremos construir parejas saludables, nos toca aprender a vivir la sexualidad de una manera sana y aprender a vivir los ritmos de la sexualidad también. Bueno, como lo cuenta acá la autora, no solamente los ritmos en una práctica sexual, sino también la unificación de la pareja y de los ritmos de las prácticas sexuales que van viviendo a lo largo de su relación de pareja. Porque muchas veces lo que nos pasa es que una de las partes quiere tener una práctica sexual y la otra no, la práctica sexual no es satisfactoria de igual manera para ambas partes, entonces una parte alcanza el orgasmo y la otra parte no, y ahí encontramos como ese choque entre yo y mi pareja. Y muchas veces no sabemos qué pasa, no sabemos y decimos, pero ¿qué pasa que yo alcanzo el orgasmo y mi pareja no? O muchas veces nuestra pareja nos miente y nos dice que alcanzó el orgasmo y a nosotros nos queda como esa sensación de decir, pero ¿alcanzó el orgasmo o no? ¿O fui yo solo? Porque estamos desconectados. Yo siempre traigo que la sexualidad es como una comunicación o como un baile, como esta autora lo trae también. Si nos estamos comunicando, si estamos unificados, vamos a saber qué está viviendo la otra persona porque vamos a poder empatizar con el otro y sentir el ritmo, cómo el acto sexual nace desde la quietud, desde la quietud, y en ese hace todo ese viaje, como cuenta la autora, de alcanzar ese caos, ese desenfreno, esa euforia que vivimos en la sexualidad y después vuelve la quietud. Ese proceso nos debería llevar en pareja a ir como purificando o ordenando el acto sexual o la práctica sexual hasta alcanzar mayor armonía, mayor conexión con el otro y mayor satisfacción en el clímax, poder alcanzar un orgasmo juntos,
alcanzar como el pico orgásmico juntos y después poder bajar en ese abrazo y esa unificación. Pero como les digo, eso muchas veces se termina convirtiendo como en un ideal porque no tenemos los mismos ritmos con mi pareja. Y ahí nos toca preguntarme qué me está pasando que no tengo los mismos ritmos con mi pareja, qué me pasa que no puedo llevar mi práctica sexual de manera ordenada y unificada con el otro. Cuando reconocemos los desafíos o los choques que tenemos en lo sexual, nos damos cuenta de que la pareja no solamente debe estar viviendo procesos ahí, sino también en otros ámbitos. Seguro que hay desconexiones en otros ámbitos, porque la práctica sexual, como les dije, a mi forma de ver, es la mayor comunicación o lo más que nos podemos acercar al otro. Y si nosotros no estamos pudiendo tener una charla genuina con nuestra pareja, tampoco podemos tener una práctica sexual genuina. No nos podemos conectar desde ese espacio genuino si yo no estoy pudiendo abrirme y desnudar mi alma sería con el otro. Si yo no conozco al otro cada vez más y el otro me conoce a mí cada vez más. Ese fluir de las energías, ese fluir de las polaridades del hombre y la mujer, no importa si son dos hombres o dos mujeres o un hombre y una mujer, no se trata de eso, sino más bien del fluir de la construcción de la pareja y de la forma en la que se está expresando la práctica sexual y la unificación con el otro. Así que bueno, vamos a seguir un poquito más. La experiencia sexual total, plena, es la manera más fundamental de curarnos. Libera todas las tensiones y estrés que se acumulan en nosotros. Pero la mayor parte de las experiencias sexuales que nos rodean en la publicidad, espectáculos, encuentros furtivos en la oscuridad, tienden a ser externas, superficiales, más en la cabeza que en el cuerpo. Este abuso permanente de la sexualidad es nocivo y destructivo, mientras que la verdadera experiencia sexual es curativa, nos completa. Hablamos y pensamos muchísimo en el sexo, pero la mayor parte del tiempo no lo hacemos bien. Lo primero y principal que necesitamos hacer es enlentecer el proceso de hacer el amor. No es algo que se pueda comprimir entre el telediario y el último programa de la noche. El sonido del despertador a las 7 de la mañana y la salida corriendo al trabajo. Hacer el amor lleva tiempo. En estos tiempos de estrés necesitamos reservarnos tiempo para no hacer nada aparte de ser amorosamente sexuales. Acá lo que está hablando es de unificar el amor y la sexualidad. Lo esencial, por supuesto, son los ritmos, expresar la energía sexual mediante toda la gama de los 5 ritmos. En cierto sentido, el aspecto más esencial de mi trabajo es suscitar en las personas la capacidad para tener orgasmos totales. Un orgasmo total, si nos vamos a la metafísica, de lo que está hablando precisamente es como de sentir la energía que te recorre por todo tu cuerpo. La energía kundalini es la energía sexual. Y esa energía kundalini que sube por todo nuestro cuerpo, la unificación total con el otro sería precisamente eso. Sería que ambas partes, ambos amantes, logren elevar su energía y sentir como esa conexión con el todo. Pero bueno, estos son más autores de metafísica que nos hablan de precisamente la unificación de los amantes, que también en el tarot es la carta de los amantes. Una y otra vez los participantes de mis talleres de movimientos me dicen que solo después de comenzar a hacer los ritmos, de experimentar todas las dimensiones de las pautas energéticas de su cuerpo, logran llegar al orgasmo total. Lo mismo, el orgasmo total sería como ese pico máximo y no que sea como si fuese un orgasmo súper reducido. Como si fuesen en escalas, sería como una escala bajita. Sería como un estornudo. O algo más profundo, algo más elevado, que cada vez te va volviendo como más, que te va acercando más a la totalidad o te va haciendo conectar con el todo o expresarte en armonía con el todo, como si fuese una liberación completa, como si salieras del cuerpo, como sentís un éxtasis completo. Bueno, eso es lo que enseña esta autora. Y este descubrimiento lo lleva una y otra vez al éxtasis y a la auténtica transformación vital. Hacer los ritmos nos permite explorar completamente las fases de la energía corporal, especialmente el caos, el descontrol que casi todos tenemos, de una manera agradable, sin riesgo y que por lo tanto nos abre a todas las dimensiones de la experiencia sexual que es esencialmente rítmica. Acá habla de la sexualidad sagrada y dice: con este orgasmo total, estremecedor, eruptivo, avasallador,
nos vemos arrastrados a una meseta de luminosidad y gozosa intimidad. La llamada tristeza postcoito, omne animal postcoitum triste, atribuido a Aristóteles, estoy convencida de que es solo una desacertada manera de describir de forma sentimental o romántica la insatisfacción del revolcón rápido. Experiencia totalmente distinta de la relación sexual plena, relajada y expresiva. Y con el verdadero orgasmo, mediante la rendición al caos, viene la fase lírica. Continúa la conexión física, pero la energía cambia. Mientras nos miramos, asimilamos, honramos y acariciamos mutuamente de nuevo. Cuando habla de caos, bueno, en metafísica el caos es como del espacio del que nos toca como salir, nos toca ir del caos al orden. Entonces, este caos que ella habla, yo lo veo más como un caos, como una liberación de las ataduras y el permitirme expresarme en libertad, que eso nos lleva a un estado como caótico. No necesariamente porque tenga que ser el caos la forma de vivir la práctica sexual, sino más bien, como yo veo a esto que está trayendo la autora, es el salir de ese caos o entrar en ese caos para yo poder desatar mis ataduras. Desde ese lugar yo siento que lo está trayendo. Poco a poco se va colmando la energía y entramos en una dichosa y plena quietud. Aquí está la profundidad de nuestra curación, esa intensa sensación de unión, conexión, la euforia de ser. Ahora viene el sabor del éxtasis, de dicha pura, ilimitada, en un espacio en el tiempo que es perfecto y completo. Otra de las recomendaciones que hace esta autora que me gusta es que practicar los ritmos en la vida diaria. Hay videos en YouTube que después si quieren se los puedo poner, que ponen ejemplos de ritmos. El ritmo es una canción. Pones un ritmo sin letra, un ritmo en el que a vos te permita conectar con ese ritmo para vos poder expresarte. El ritmo fluido sería como una canción lenta. El ritmo staccato sería como una canción más de breakdance. El ritmo caos sería más como un ritmo electrónico, un ritmo de completa, como, de, como si yo estuviese saltando. No sé quiénes han ido a una fiesta electrónica. Hay un punto en el que saltás y saltás y saltás y saltás y te perdés en el ritmo, te perdés. Salís de vos. Eso sería lo que invita el autor. No porque sea, como yo les digo, lo que yo aconsejo, sino más bien el comprender que el caos, ella lo trae como la liberación de las ataduras, en el baile y en los ritmos de la vida. Como les dije, en metafísica el caos sería el lugar del que nos toca como salir y ir hacia el orden, del caos al orden. Pero para poder entrar en el orden yo primero tengo que desatarme. Es como si yo no me desato, nunca puedo encontrar ese orden. Yo primero tengo que romper las estructuras de mi ego para yo poder encontrar esa quietud. Y yo a veces lo traigo como si fuésemos un perro que está atado. Si estás atado durante mucho tiempo, si vos soltás un perro que está atado durante un año entero, lo primero que hace el perro sale y corre, y corre, y corre, y corre, y corre. Ese correr es el caos al que ella se refiere. Ese correr en el que el animal se desata y sale a expresar su cuerpo en tensión por todo eso que ha estado como atado y no se podía mover. Entonces corre, corre, corre y lo ves re feliz. Y una vez que corre, 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 llega de vuelta, se acuesta y se relaja. ¿Por qué? Porque tenía mucha tensión acumulada y la expresó en ese salir y correr. Es un correr alocado, caótico. Ese es el caos al que se refiere la autora. Un caos en el que yo suelto mis ataduras para luego entrar en la quietud. Bueno, la recomendación que hace la autora que me gusta es, como les decía, practicar los ritmos. Entonces, hay videos en YouTube que te muestran o que te dan ejemplos, que después, como les dije, si quieren le pongo uno, en el que vos podés como practicar con 5 ritmos e ir como siguiendo los pasos que te muestran, incluso pasos de baile como ejemplo, y a vos te toca como encontrar tus propios ejemplos. Cuando yo leí este libro, yo estaba, como les decía, en una etapa en la que estaba como muy tenso conmigo mismo, no me permitía expresar. A mí siempre me gustó el baile, pero yo siempre bailé como lo estereotípicamente permitido como hombre, ¿no? Un hombre se tiene que bailar de esta manera. Entonces, esa era la forma que yo bailaba. No permitía que mi cuerpo se exprese como se quería expresar. Cuando hago este taller es que yo empiezo a liberar mi cuerpo y empiezo a permitirme expresarme como mi cuerpo se expresaba sin juzgar el movimiento que estaba haciendo.
como les decía, en mi infancia yo no movía los brazos, estaba todo tenso, todo duro, porque me habían hecho mucho bullying y yo me sentía como súper restringido a la hora de expresar mis movimientos corporales. Pero bueno, a veces en mi generación se vivía como mucho bullying con respecto a la homosexualidad, como que la homosexualidad estaba súper mal vista, no mal vista, sino como una forma de humillar al otro. Entonces siempre están todas esas cargadas y como les conté, yo viví mucho bullying dentro de mi familia y también en otros ámbitos, porque una cosa lleva a la otra. Si vos te sentís inseguro en tu casa, vas a salir a vivir la vida con inseguridades y esas mismas inseguridades provocan que el resto de los niños como que señalen las inseguridades que vos tenés, que un poco es como un poco común. Si uno, no sé, camina chueco, como cuando somos niños, te van a hacer un chiste porque te van a decir chueco. Y vos decís, el niño en sí no lo está haciendo con maldad, sino más bien que son como enseñanzas sociales que nos hemos enseñado los padres a los hijos a burlarse de ciertas formas de expresar que todos tenemos o que son naturales en nosotros. Como le dije, si tenemos una chequera que es sí, una disfunción física que nos lleva a caminar de manera torcido, que no podemos movernos como se supone que deberíamos movernos, se burlan de nosotros y nos hacen bullying. Entonces, esto es lo que a mí me pasaba. Yo viví como mucho dolor en un ejemplo, y cuando empecé a hacer este taller, yo me empecé a liberar, empecé a permitirme mover mis manos y no sentir que era homosexual porque estaba moviendo mis manos y toda esa burla que había. Y después incluso el entender que la homosexualidad es también una forma de expresar el amor y no tiene nada de ajeno o extraño, sino que todos nos podemos permitir experimentar y vivir la vida y comprender la naturaleza de nuestra sexualidad a nuestro ritmo, como nosotros lo querramos vivir, sin tantas ataduras sociales que nos enseñan cómo se supone que deberíamos ser, que hoy por hoy ya se ha liberado mucho. Yo siento que las generaciones de hoy viven con una libertad que mi generación no vivió. Hoy ya está cada vez más hablado lo que es el bullying, ya está cada vez más hablado la homosexualidad y se permite como, está más vista como algo más natural que todos experimentar, o que muchos, o quien quiera, o X, lo puede experimentar, y no como en mi generación que era como un castigo de por vida, era como, incluso era como un mal, o del demonio, o era el diablo, o era un pecado, era un pecador. Entonces, todas esas etapas en las que crecemos en unas sociedades que nos enseñan que nuestra expresión sexual es un pecado, o el experimentar nuestra sexualidad es un pecado, nos van como formando todos estos estereotipos que después como que nos castigamos unos a los otros, nos hacemos bullying unos a los otros, incluso por nuestros propios miedos o nuestros propios deseos reprimidos de vivir esa experiencia. Muchas veces se hace bullying precisamente, el que hace bullying por cuestiones sexuales, muchas veces se trata de represiones sexuales que esa misma persona tiene y por eso hace bullying. Deseos. Este chico me gusta, siento deseo y no me permito, me reprimo esos deseos sí, hacia esa persona, y esa represión me lleva a hacerle bullying, a pegarle, a lastimarlo, a escupirle, a gritarle. Entonces, ese mismo deseo reprimido lo expreso de manera violenta, que en las sociedades de hoy, no en todos lados por supuesto, está como que se ha relajado ese tema. Se permite como mayor expresión. Entonces, si un chico gusta de otro chico, está como más permitido que en vez de expresar violencia, se exprese amor y le puedas decir, me gustás, y X, ya. Y que la otra persona, si no es recíproco, también te lo diga, no, a mí no me pasa, o bueno, gracias, y ya, sin tanto bullying de por medio. No en todos lados y no todas las historias son así, todavía pasa mucho el bullying en la escuela. Y bueno, nos toca madurar mucho como sociedad para entender la naturaleza de la sexualidad. Y una de las formas es este libro que me gusta, cómo habla de aprender a reconocer lo que me pasa en mi pareja y por qué mi sexualidad, si es que a alguno de ustedes les pasa, se la está viviendo de tal o de cual manera. Como para empezar a tener charlas conmigo más honestas de qué es lo que me está pasando, por qué no tengo unión sexual o no hay unión en mi práctica sexual con mi pareja. Y esta autora, como habla del éxtasis, y el éxtasis, como les decía en metafísica también, es como un espacio de
iluminación también. La autora esta también lo llama más adelante, que si quieren lo podemos ir cuando avancemos en el libro, si les gusta este material. También habla de cómo alcanzar esa iluminación a través de la expresión de los ritmos. Lo más que ella pudo alcanzar, porque como le dije, la iluminación es un camino. Buda enseña la iluminación como un camino, el camino óctuple del Buda, la recta razón, y ir como encontrando la virtud en nuestra vida para alcanzar esa iluminación. Esta autora lo hace a través del baile y me parece fascinante los descubrimientos que ella hizo en base a experimentar con muchas personas que ella le enseñaba a bailar. Después, por ejemplo, traslada los 5 ritmos a 5 emociones básicas que también en desarrollo personal se enseñan: el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, la compasión, nombra ella, que bueno, en desarrollo personal también está la alegría, el enojo, la tristeza, el rechazo, y creo que dije todo: alegría, enojo, rechazo. Bueno, las cinco básicas que siempre se estudia, que incluso está la película. Y el miedo, ese me faltó. Ella hace también un paralelismo de los 5 ritmos con las 5 emociones. Después hace un paralelismo también hace un paralelismo muy interesante con los 5 ritmos y las 5 fases de la vida que ella llama el nacimiento, la infancia, la pubertad, la madurez y la muerte. Esas 5 fases ella las reconoció también y cuenta historias de cuando ella era chica en la que ella tuvo encuentros cercanos con la muerte y como que sentía como el espíritu de esta maestra que ella le decía, como que la podía sentir espiritualmente, y ella no sabía qué le pasaba. Y después hace como todas introducciones hacia estos descubrimientos que ella hace de los ritmos de la vida, de cómo uno nace, después pasa la infancia, después la pubertad, la madurez y la muerte, y hace un paralelismo con estos ritmos: el ritmo fluido, el staccato, el caos, el lírico y la quietud. Hace como un paralelismo con estos 5 ritmos: el ritmo fluido, staccato, el caos, el lírico y la quietud, y nos va mostrando cómo esos ritmos lo vamos viviendo en nuestra vida entera. Como de la misma forma que hace con la práctica sexual, lo hace en la vida entera, y cómo llegamos a la muerte. Y la muerte sería o la etapa de la vejez, sería como la etapa en la que si llegamos sanos a la vejez, si llegamos lúcidos y llegamos como conscientes, venimos haciendo una vida ordenada y vamos llegando a la etapa de la vejez en plenitud, ahí vivimos esa quietud, como ese reconocimiento de todo el camino que hicimos y como esa agradable espera de la próxima etapa que nos toca vivir, experimentar. Entonces, la vejez sería como el regalo de la vida, es como vivir todo lo que hemos construido y volvernos como observadores y entrar mucho hacia adentro. Yo siempre digo que la etapa de caos que ella nombra sería la etapa de entre los 30 y los 50 más o menos, en la que estamos como súper a full con toda la vida, y lo que estudiamos lo estamos ejerciendo, y si no estamos estudiando, y si no estamos viajando, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Esa sería la etapa caótica de la vida en la que estamos como resolviendo todo. Después llega la etapa lírica, en la que nos permitimos expresar como que ya sabemos quiénes somos, qué hicimos, lo que estamos construyendo. Como les dije, si venimos haciendo esa escalera de desarrollo personal, que es la que cuenta también la autora, hasta donde ella llega en sus investigaciones. Entonces, esa escalera que vamos haciendo en nuestro mundo interno nos debería llevar a una vejez en quietud, una vejez pacífica, de reconocimiento de todo el camino que hice y expectación de la nueva etapa de la vida. Pero muchas veces la vejez la vivimos como si fuese una etapa perdida, como si no sirviera para nada. Vemos a nuestros ancianos no como sabios, sino como personas molestas. Y eso nos habla un poco de la sociedad como la estamos viviendo hoy. Bueno, y después habla también de 5 formas de expresarse cuando uno está en armonía consigo mismo. También es una parte muy interesante. Y hay una frase de Shakespeare que me encanta, que dice: el mundo entero es un teatro, y todos los hombres y mujeres simples comediantes. Tienen sus entradas y salidas, y un hombre en su tiempo representa muchos papeles. Ese concepto del teatro de la vida, que muchos autores también lo nombran, es como decir: todos estamos representando un papel, un personaje, y ese personaje es muchas veces un personaje enseñado por las sociedades que vivimos. Estos personajes que la autora nombra, el bailarín, el cantante, el poeta, el actor y el curandero,
ella los nombra como en sus investigaciones que serían los personajes más unificados con el alma de cada uno de nosotros. Por eso me gusta esta autora porque tiene como, por eso se llama chamana urbana, porque tiene como un desarrollo espiritual muy amplio. Y lo fue haciendo precisamente, que es lo que más me gusta, a través de ver cómo las personas sanaban con el baile. Y realmente el baile es, si lográs expresarte, si lográs como romper esas estructuras y lográs salir de los prejuicios y de las ideas de cómo se supone que deberíamos bailar, sí que te va como permitiendo romper ciertas estructuras mentales y expresarte en libertad. Este libro va dando como muchas tareas y la tarea que me gustaría darles para quienes estén escuchando este material si les gusta lo pueden hacer, es como identificar en sí mismo, en sus propias vidas, en qué ritmos están naturalmente, generalmente. Se sienten que están como viviendo la vida de manera fluida, que se sienten que están como en lucha constantemente con la vida, se sienten que están en caos, que no tienen control de nada, se sienten tal vez que están en un estado lírico en el que se están expresando como se quieren expresar, siendo genuinos consigo mismos, o si están en una vejez y en una quietud o en un estado de la vida en quietud, en paz y armonía. Eso está bueno porque nos permite reconocer cómo generalmente estamos viviendo la vida. Yo me acuerdo cuando vivía en Rosario y cuando vivía en Buenos Aires también, eh, esas fueron etapas caóticas de mi vida. No paraba en ningún momento, era como que todo el tiempo estaba haciendo, corría para todos lados y no sé, creo que dormía 6 horas menos a veces y para cumplir con todo lo que quería hacer, no era solamente estudiar, sino que también trabajaba y también salía, tenía compromisos sociales todo el tiempo. Entonces, como era, bueno, esa etapa fue como muy caótica para mí. Y ahí puedo reconocer que yo estaba viviendo mucho caos. Ese es el ejercicio que yo les doy, que reconozcan en qué etapa de su vida están o en la etapa de la vida en la que están, cómo la están viviendo. Y de esa manera, bueno, pueden hacer esta práctica, se pueden poner los ritmos y pueden como hacer el viaje de pasar por los 5 ritmos y ver cómo el cuerpo se va liberando completamente hasta que después entra en ese estado lírico en el que nos podemos expresar y después entramos en esa quietud y podemos como entrar en una meditación. Esa meditación es lo que ella enseñaba, hacer todo ese viaje para alcanzar esa meditación, que es ese estado lírico de ese estado de quietud dinámica, en el que yo estoy quieto meditando, pero mi mente está haciendo cosas, mi espíritu está haciendo cosas, estamos conectando con nuestro mundo interno y desde ahí crecemos. Vamos como entendiendo, me sentía triste, me sentía tenso, me sentía como angustiado, tenía miedo. Bueno, todo lo que vamos como descubriendo de nosotros mismos, que a medida que avancemos en este libro, que me gusta mucho, eh, tiene muchos aspectos muy interesantes de sus investigaciones. Y una parte interesante también en esta primera parte que habla de un masaje rítmico, el aprender a darnos masajes a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, que ella también lo descubre porque, bueno, también cuenta una historia del papá que fallece y ella le hace como todo un acompañamiento para que pueda, bueno, para dejar su vida en quietud, en calma y no estresado como estaba. Entonces, esa parte también está interesante y acá cuenta precisamente eso, el masaje rítmico, que sería lo mismo, ir empezando fluido, después pasar por el estacato, después como todo el viaje que hace. Acá les leo un poquito. El masaje rítmico libera el cuerpo, tanto del que lo da como del que lo recibe. En su flujo de energía esencial nos reconecta con nuestros canales energéticos naturales y desbloquea lo que ha estado reprimido, tanto física como psíquicamente. Genera integridad, relajación extática y nos saca la conciencia de la cabeza, llevándola a todo el cuerpo. Este masaje entraña atmósfera, quietud, actitud y percepción o conciencia. Lo puede practicar cualquier persona y no exige formación ni técnicas especiales, solo la disposición de dar y atender y cuidar. Y también marca un punto muy interesante que es el dar y el recibir. El ingrediente más importante ha de proceder con una actitud de cariño y servicio, del deseo de dar a otra persona una experiencia que nunca pudo tener sola. La energía de dar y recibir es circular. La entrega a dar y la entrega a recibir se alimentan mutuamente y forman un fuerte círculo de energía curativa.
Entregarse en el mensaje significa alimentar a la otra persona con nuestra energía y espíritu. Bueno, también habla de la gratitud, de cómo podemos entrar en esa gratitud con nosotros mismos, con la vida, con el otro. Bueno, y ahí ya se terminaría el primer capítulo. Después sigue con las emociones y el expresar el corazón, el poder de amar. Hay una frase de Rumi que dice, si es posible pulir el metal hasta que quede como un espejo, ¿qué pulimiento requiere el espejo del corazón? Solo en un punto difieren el espejo y el corazón. El corazón guarda secretos, ninguno guarda el espejo. Esta frase yo la leo The Ruin of the Heart, es de donde sacó esta frase. Y esta frase yo la veo como decir, aprender a conectar con lo más profundo de nosotros, con nuestro corazón y no tanto con lo superficial en nuestra vida. Pero bueno, todo ese capítulo lo vamos a dejar para la próxima, si les gusta este material y quieren seguir leyendo un poco más sobre estos conceptos y ver cómo lo podemos aplicar a la vida diaria. Los invito a que practiquen los ritmos. Les voy a poner, como les dije, un video que tiene esos 5 ritmos y pueden sentir cómo una vez que llegas a la quietud, sentís como esa relajación. Porque el caos te lleva a ese, como les conté la metáfora del perro, a ese estado de moverte, moverte, moverte hasta que después entras en la quietud. Así que los invito a que lo hagan si les gusta y si quieren comprarse este libro lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden como buscar y leerlo también. Es muy interesante y a quienes les guste todo lo que tiene que ver con lo holístico, con una mirada más holística de la vida, esta autora tiene una mirada muy interesante y también tuvo una vida muy interesante. Así que bueno, espero que les guste, creo que toqué todos los puntos que quería tocar. Sí, creo que toqué todos los puntos que quería tocar. Espero que les guste este material, que lo puedan como capitalizar. Bueno, esta es la primera vez que hago una reseña así. Si les gusta me pueden decir. Otras veces hice otras reseñas, pero lo leí demasiado el libro y por derechos de autor me lo sacaron. Así que esta vez no hice eso. Así que bueno, espero que no me lo saquen por derechos de autor. Creo que no, porque aparte la autora tiene mucho material público, entonces no creo que haya demasiado conflicto. Espero que les guste, que lo puedan como capitalizar. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.